El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, despojada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Sentaditos. Amén. Hoy me voy a quedar acá arriba porque tengo mucho material y no me cabe en el atril. Bueno, fíjense, ya estamos cerca del fin del mundo, de la Navidad, cerca de la Navidad. Sí, ya se está robando el fin del mundo toda la atención de la gente y se nos está olvidando lo más importante, que es la celebración de la Navidad. Fíjense que aquí hay algo muy, muy importante que tenemos que aprender. Y esto lo compartía yo en el programa de la mañana de Misterio de Fe. Hablábamos de uno de los aspectos que a veces no alcanzamos a comprender, y es el de la divina providencia. ¿El de la qué? A ver, ustedes que todos lo saben y son muy inteligentes, ¿qué es la divina providencia? Ándele, qué bien, muy bien, los felicito. Eso era exactamente la manifestación del Señor para proveer. Muy bien, pero ¿qué va a proveer? Eso es lo importante. Fíjense, está bien la definición que me acaba de decir mi papá, y es interesante porque a veces la divina providencia la relacionamos con todo aquello que me va a proveer lo necesario materialmente hablando. Incluso se tiene la devoción los primeros días del mes a la divina providencia. Oh divina providencia, yo te adoro noche y día, porque nos das el sustento por las manos de María. El sustento. Y estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de la providencia de Dios, que incluso, ¿qué creen? Algo difícil de entender, el mal. ¿De dónde viene el mal? Porque si todo es lo que Dios nos va a dar, entonces, ¿qué valor tiene el mal en el proyecto de Dios? Y esto, meditándolo y estudiándolo en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla precisamente para poder entender esto. En el número 302 del Catecismo nos va a ir hablando dice, la creación tiene, o sea, toda la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, o sea, cuando nacemos no nacemos ya acabados, no nacemos ya maduros, ya bonitos, preciosos. No, tenemos que ir creciendo, toda la creación está en ese proceso de estar creciendo, y no me refiero de edad o de peso, porque hay unos que van creciendo para los lados. Me refiero en crecer en santidad, en el proyecto de Dios. Y es precisamente, Dios nos crea perfectibles. ¿Qué significa? Capaces de ir creciendo, de ir madurando. Veamos a un niño, ahora que estaba hace rato hace unas horas con mi sobrina, que viene de visita, mi hermano, mi cuñada,
desde la hermana República de Chilangolópolis. Mi hermano viene pues, a pasar la Navidad con mis padres. Y pues mi sobrina, una amor, está simpática la escuincla, está simpática. Pero estaban apenados mi cuñada y mi hermano, porque pues están durmiendo ahí en casa de mis papás y hay un sofá que se hace cama. Y pues ayer en la noche le dieron mucho de tomar agua y la niña ya avisa para ir a hacer pipí, pero amaneció mojado. Uy, bien apenados. Y bueno, cuando llegué yo, porque iban a cruzar al otro lado para llevarlos, la niña estaba dormida y cuando la despertaron, otra vez se había hecho pipí. Ay, esa niña miona. ¿Puede controlarlo? Pues va a aprender a controlarlo, va a aprender a madurar en su aspecto físico. Si esto es a nivel físico, pues también es a nivel espiritual, a nivel sentimental. Entonces, Dios nos ha creado en esa posibilidad de ir creciendo. ¿De ir qué? Ahora la pregunta, ¿tú vas creciendo o vas decreciendo? Piénsalo bien. ¿Vamos creciendo o vamos decreciendo? Y me refiero en la capacidad precisamente de entender el proyecto de Dios, porque en esta divina providencia es todo aquello necesario en la acción de Dios. En el número 305 dice, Jesús pide un abandono filial. ¿Un abandono qué? ¿A qué se refiere abandono filial, mi querida Gina? Filios, hijo, de una confianza del Hijo al Padre. O sea, Jesús nos pide que nos abandonemos en Dios como nuestro Padre. Y ese abandono nos ayuda precisamente a crecer. Dice, Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Yo lo veo con los niños que a cada rato le piden a su papá, dame, compre y tráeme. Si es algo bueno y le va a ayudar al niño, normalmente los padres lo traen. Pero cuando son consentidores, no voltees a ver a tu papá. Cuando son consentidores y chiqueadores, ¿van a ayudar a los hijos? No. ¿Los van a fregar? Véanse nada más ustedes mismos. Entonces, fíjense qué interesante, porque si Dios creó todo para el bien del hombre, ¿sí o no? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios creó todo para el bien del hombre, sí o no? Ok. Entonces, ¿por qué existe el mal? Si Dios creó todo, Dios creó también el mal. Y ahí es donde viene la providencia y el escándalo de lo que es el mal. Entonces dice, si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo, ordenado y bueno, el mundo, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como es inevitable, tan dolorosa como misteriosa, ayer o antier me tocaba hacer las exequias de una criatura que fue asesinada en un accidente, pero asesinada de 4 años. Un joven, no en mala intención, pues no sé qué le pasó, errores del carro, se metió con todo el carro a una casa y mató, entre otras personas, a una niña de 4 años. Papá cuando venía traía los dedos casi pues cosidos o algo porque de tratar de levantar el carro que atropelló a su hija y estaba la niña debajo del carro. Entonces yo le decía, madre Yasmín, qué difícil es hablarles a unos papás cuando pierden a su hija. O sea, en este caso no fue maldad, no hubo maldad por parte del muchacho, fue un accidente que se puede haber evitado, pero fue un accidente. Pero también cuando hay violencia, cuando hay brutalidad, no nos vamos muy lejos, lo que pasó hace unos días en Connecticut, allá en esa provincia, en esa ciudad, en esa pequeña ciudad, donde un joven entra con una pistola y empieza a matar 20 niños y 7 adultos, 27 personas. Entonces, ¿cómo está esto del mal? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si todo es providencia de Dios,
¿Qué es lo que sucede? Entonces, para poder entender esto, para poder comprender, si Dios creó un mundo, ¿por qué Dios no creó un mundo más perfecto? Donde no hubiera esta violencia, donde no hubiera esta maldad, donde no hubiera esta muerte. Dios se equivocó, Dios está mal. Pues, mucha gente se pregunta eso. Yo muchas veces me lo llegué a preguntar en diferentes etapas de mi vida, en donde diciendo, oye, ¿qué fregado está pasando, no? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no reacciona y hace algo? Y es precisamente en esa divina providencia, que no se refiere solamente a las cuestiones materiales. La divina providencia se refiere a todo lo que Dios provee para tu salvación. Todo lo que Dios provee para tu salvación. Y en este aspecto también nos enseña que de un mal Dios puede sacar un bien. Y ahí es donde actúa la providencia de Dios. Dios no quiere el mal, Dios no es que haya querido el mal, pero Dios nos da algo maravilloso que nos distingue de los animales. Es la libertad. ¿La qué? Entonces, en esa libertad hay quienes desean caminar en el proyecto de Dios y hay quien no desea caminar en el proyecto de Dios. Entonces, nosotros a veces somos víctimas de ese mal o a veces somos victimarios de otros de ese mal. Pues de ese mal, en su divina providencia, Dios puede sacar bendiciones, salvación para muchos de nosotros. Esas almas que sufren en forma inocente son sangre derramada, como la de mi Señor, que sirve para suplir pues todas las carencias de muchos de nosotros como pecadores. Entonces es parte, dice, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto en el que no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría haber, sin embargo, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinita, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, o sea, en estado de perfección, hacia llegar a la perfección última. ¿Cuál es? La vida eterna, el paraíso. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, y también con el bien moral existe el mal moral. O sea, cuando yo no entiendo el proyecto de Dios y hago las cosas a mi manera, me convierto en un instrumento, en lugar de bendición, me convierto en un instrumento de destrucción. Termino esta parte de la divina providencia con esto que dice en el número 321. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor a todas las criaturas hasta su fin último. Entonces, Dios va a utilizar todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, para alcanzar el fin último. El problema es, ¿estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él? Lo vemos en el Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio? A ver, Normita, ¿de qué se trató el Evangelio? Bueno, todavía no es el nacimiento. Ándele, de esa situación que tiene José, en donde acepto o no acepto a María. Es una situación en donde ahí, de alguna manera, se va a manifestar lo que es la providencia. ¿Qué hubiera pasado si José no se deja guiar por la providencia de Dios? Nada más. Trunca el proyecto de salvación, que es lo que hacemos muchos de nosotros en las circunstancias difíciles, dolorosas, adversas. Cuando no nos dejamos guiar en medio de ese dolor, en medio de esa situación adversa, truncamos la acción salvadora de Dios para nosotros y para las almas que Dios nos ha encomendado. Por eso, cuando el hombre aprende el poder de la divina providencia,
ve aún en las cosas más difíciles y más adversas la presencia de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer yo? O sea, en este proyecto yo les compartí a mis hermanos el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer nos habla San Mateo de toda una genealogía, que es genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y nos habla desde Abraham hasta Jesús. 14 generaciones, dice, del modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Aquí nos habla de una genealogía en donde Jesús es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Y nos habla de algo de lo cual tenemos que hacer conciencia. Somos también nosotros parte de la familia de Dios. Somos herederos de algo maravilloso que no hemos alcanzado a entender. ¿Qué se necesita para poder comprobar que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá? ¿Qué puedo hacer para comprobar que soy hijo de ellos y que no me recogieron de la basura? A ver, ¿qué me pueden decir? El acta de nacimiento la puedo falsificar. ¿Qué más? ¿Me parezco a ellos, sí o no? ¿Sí me parezco? ¿Tan feo estoy? Ay, sí. ¿Sí me parezco a ellos, sí o no? Físicamente, también en el carácter. Ok, pero aún así puede ser que no sea hijo de él y de ella. A lo mejor soy hijo del hermano o me raptaron de chiquito. ¿Cómo puedo comprobar que soy hijo de ellos? Con la prueba famosa ahora del ADN. O sea, traigo en mi ser las huellas de ellos dos. Gracias a ellos dos yo existo. Así como estoy, con todos los defectos de fabricación con los que me hicieron, que son muchos, así soy, gracias a ellos. Yo puedo descubrir que soy hijo de mi padre, hijo de mi madre, gracias al ADN. También yo puedo participar del ADN espiritual. ¿Del qué? ADN. Oiga, ¿y cuál es ese? ¿Cómo puedo yo formar parte del ADN espiritual? Que es precisamente lo que me hace ser hijo de Dios. Y ahí es donde entra precisamente esta acción que hoy la palabra de Dios nos invita a meditar, que es dentro de la providencia divina, cómo Dios de algo difícil puede sacar algo maravilloso. La clave es dejarte guiar por Él. Ahí está la clave para ser hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, lo dice Romanos, Pablo a los romanos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar. ¿Y quiénes son los que se dejan guiar? Los que aprenden a escuchar. ¿Cómo me voy a dejar guiar si no escucho? ¿Qué necesito para escuchar? La oración. ¿Qué necesito para escuchar? Y he estado haciendo una pequeña tarea. ¿Qué se necesita para hacer oración? Muchas veces es precisamente en esta dinámica. Aprendemos a hacer rezos, aprendemos a repetir oraciones, a hacer gestos. Por ejemplo, antes de empezar la misa hacemos algunos misterios del Santo Rosario. Y yo les aseguro que pocos están orando. Muchos están repitiendo, pocos están orando, verdaderamente orando. ¿Qué significa orar? Para poder orar tenemos que poner precisamente una serie de acciones espirituales, porque si no, nunca voy a orar. José está en esa acción de oración, María está en esa acción de oración, por eso son capaces de responder al proyecto de Dios. María es una mujer de oración que cuando se le aparece el ángel, tiene las características, las acciones espirituales necesarias para responder a lo que se le está pidiendo. José ve una realidad que no entiende, que no le gusta, su mujer está embarazada y él no tiene nada que ver en ello. Entonces, ¿sabes qué? Yo me retiro de aquí.
Pero gracias a que José es un hombre justo, un hombre de oración, que tiene estas acciones espirituales necesarias para poder hacer oración. ¿Cuál es la primera acción espiritual necesaria para poder hacer la oración? La primera de ellas es un acto de fe. ¿Cuál es la primera acción? Ok. ¿A qué se refiere poner un acto de fe? Es precisamente esa acción que va a ponernos a la altura de Dios, no a la altura en cuanto a dignidad, sino a ponernos en diálogo, en esa confianza en Dios. Yo voy a ponerme en esa presencia de Dios, y al acto de fe tiene que acompañarle un acto de humildad, un acto de amor, ¿sí? Y un acto de confianza. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, no porque Dios no quiera, sino porque no sabemos prepararnos, no sabemos hacer oración a nivel del Espíritu. Sabemos repetir, sabemos hablar, sabemos pedir, eso sí, somos bien pedinches. Señor, que me vaya bien en mi escuela. Señor, que se recupere mi abuelita. Señor, que mira, tengo un problema con mi matrimonio. Señor, mira, que esto. ¿Ustedes creen que eso es oración? Eso es ser pedinches. La oración es un acto espiritual que conlleva un intercambio precioso entre Dios y su criatura. ¿Pero en qué consiste este acto? Precisamente donde vamos a ir intensificando algunos elementos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es cuando, para poder ponerme en la presencia de Dios, tengo que aprender a cumplir el primer mandamiento. El primer mandamiento, aparte del de escucha a Israel, que ya se lo saben, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es? Yo veo aquí a mi querida hija mía de mí, y que está ahí como que el día que ella esté enamorada, ¿cómo vamos a saber que está enamorada? A ver, los papás, ¿cómo vas a saber que tu hija está enamorada? Porque le vaya a brillar los ojitos. Bueno, aparte de que le brillen los ojitos, va a aparecer arbolito de Navidad. Ti, ti, ti. ¿Qué más? ¿Cómo puede saber una persona que está enamorada? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han estado enamorados en su vida alguna vez, aunque sea por equivocación? Oiga, qué poco románticos son ustedes. Les voy a conseguir a alguien para que se enamoren. Ni Madre Sol. Ah, no, sí se la levantó. Ah, bueno, todavía sigue enamorada, ¿verdad? Sí, sí, su amor es platónico. ¿Cómo se sabe que uno está enamorado? Hay un acto sencillo. ¿Cuál será? Bueno, todo lo que veo, eso más que enamoramiento parece ser así como que, pues una ceguera. Mi mamá dice, todo lo ve color de rosa. Pudiera ser, pero a ver, chaparrito, ¿estás feliz? Bueno, es un gesto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, acuérdense, los más ruquitos, cuando alguna vez por equivocación se enamoraron de su marido o de su mujer, aunque luego los hayan echado a perder. A ver, ayúdenme, porque si no a ver, tú estás enamorado. No le ves defectos. Eso me suena también como que a ceguera, pero ese es enamoramiento. Ok, así lo ves como que, wow, bien bonito, aunque tiene los pelos parados y el moco colgando, y tú dices, ¡ay, qué guapo! Bueno, aparte de eso, Eso. Lo primero es cuando antepones tu voluntad y pones, antes de tu voluntad, pones lo que la otra persona quiere, ¿sí o no? Por amor eres capaz de renunciar a ti por hacer lo que la otra persona quiere, ¿sí o no? Creo que todos hemos hecho esa estupidez, ese acto de amor. Ay, si lo que tú digas, lo que tú mandes, mi vida, mi cielo, mi amor, mira, me desvivo por ti. Ahí estás de menso o de mensa. El problema es que ese tipo de amor, que no es malo, no te va a llevar a la plenitud, porque la otra persona tiene defectos, la otra persona no es perfecta, la otra persona la va a regar.
Pero precisamente hacer oración y ese acto de fe y de amor y de humildad es lo que José hace en el Evangelio. Antepone su voluntad, quita su voluntad y hace la voluntad del Padre. Es cuando empiezo a hacer oración. Yo me subo al nivel de Dios, no porque me refiero entro en contacto espiritual con Dios, para que me entiendan. A lo mejor usé mal la palabra. Entro en contacto espiritual con Dios. Y lo primero que quiero en mi oración no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. ¿Entienden la diferencia de la verdadera oración? El problema es que nuestra oración siempre está en pedir lo que yo quiero. Cuando aprenda a hacer oración, haciendo estos momentos de espiritualidad, de una espiritualidad en donde yo me voy a abandonar en Dios, y yo lo veo en mi Señor San José, que es maravilloso, es precioso este viejo. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel. O sea, ¿quién de nosotros, cuando hacemos oración, llegamos con esta actitud? Señor, vengo a cumplir lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Sería el abandono total. Es cuando entonces el poder de Dios, la gracia de Dios, puede hacer cosas maravillosas en ti, porque ya no estás pensando en lo que yo quiero. Imagínense que nos enseñaran eso desde niños, el poder hacer una oración con estas características, que el hombre va a ser capaz de renunciar a lo que él quiere para poder hacer. Y es precisamente, nos lo dice el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la oración del Padre Nuestro tenemos todo ese proceso de fe, el acto de humildad y el acto de amor. Cada oración que tú hagas, si pones en práctica estos tres momentos que es un acto de fe, en donde entras en comunión con Dios, un acto de humildad en donde sabes y confías de que estás delante nada más ni nada menos que de Dios, y de amor decir: Señor, vengo a cumplir tu voluntad. Tú ya conoces, el Señor ya sabe lo que necesito. ¿Para qué pierdes el tiempo con tanto pedir? Que no es que sea malo pedir, pero nos cerramos precisamente a la parte más importante. Señor, ¿qué quieres que haga? Tú ya sabes que tengo un problema en mi trabajo, tú ya sabes que estoy enfermo, tú ya sabes que me pone los cuernos mi marido, tú ya sabes que me duele la muela, tú ya sabes que me dijeron que tengo cáncer o que tengo mal de Parkinson, como mi mamá, que de repente le empieza a mover la cabecita así. Bueno, Señor, tú ya lo sabes. En lugar de estar pidiendo por algo que ya sabe Él, porque yo no me pongo en la presencia y digo: Señor, dime qué es lo que quieres que haga. Ese es el acto de amor más grande. Renunciar a mi voluntad para hacer lo que tú me pidas y mandes. El día que hagas oración así, milagros vas a ver a través de ti. Y no porque busque los milagros, sino porque Dios no se deja ganar. Óyelo bien, Dios no se deja ganar. El corazón, el alma que llega a ese estado de oración, a ese estado de abandono, Dios lo llena de bendiciones increíbles. Todo lo necesario para tu salvación, que es la divina providencia, que es con lo que empezamos. La divina providencia. Por eso es quien ama a Dios verdaderamente, y esto lo vemos en mi Señor San José,
nos vamos a poner en el plano justo delante de Dios, buscando la gloria de Él, buscando que se le dé gloria a Él y que su reino se cumpla en nosotros. Cuando uno está enamorado, lo único que quiere hacer es agradar a la otra persona, ¿sí o no? El problema es cuando ya no me agrada mucho lo de la otra y empiezo, no, pero es que yo también, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Entonces, ¿estás amando? ¿O qué estás haciendo? Y yo te pregunto, porque de aquí va a depender tu tipo de oración. Y qué difícil es, ¿eh? No es nada más de enchílame ya, ahora sí. No, es un ejercicio en donde tengo que crecer. ¿Ustedes creen que fue para José fácil o para mi Madre Santísima? Ellos estaban preparados porque eran personas que vivían en oración, en un continuo ejercicio de oración, de abandono. El problema con nosotros es que de repente nos ponen a cargar un peso que no puedo sostener. Un peso que se llama un problema, que se llama una dificultad, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la situación con mi mamá, la situación con mi papá, la situación con mis hijos. Y me pesa tanto que entonces busco otras opciones, que es donde Satanás nos presenta las puertas falsas para salir huyendo, para solucionar tu problema, para hacer tu voluntad. Es la renuncia completa a lo que el Señor es, lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso, en este planteamiento, ¿cuántos de nosotros hemos rezado y nos quedamos decepcionados porque no se nos da lo que pedimos? Y ahí es donde te das cuenta que no estabas haciendo oración verdaderamente. No estabas haciendo conciencia de lo que esto implica. Esos actos espirituales de fe, humildad y amor. Fe, humildad y amor. Cuando tú hagas tu oración, aunque sea la más sencilla, como el rezo del Santo Rosario, que es poderoso el rezo del Santo Rosario, pero no repetido como merolico, sino en ese acto. Estoy rezando el Santo Rosario para que se cumpla tu voluntad en mí. Estoy rezando la novena al Divino Niño para que se cumpla la voluntad en mí, tu voluntad en mí. Y si tu voluntad ahorita, por los pecados de mi papá que me abandonó, que era un borracho, que me golpeó, y ahora yo sufro esas consecuencias, Señor, si tú de este mal puedes hacer un bien, hazlo. Por eso necesito el acto de fe. Confiar en que tú vas a hacer lo mejor para mí. Puede ser, y lo más seguro sea, que no es lo que yo quiero, que es lo que yo deseo. Y es precisamente, imagínense, hacer oración es como cuando una persona está naufragado, está en el mar, se está ahogando y encuentra una balsa. O sea, es tu salvación. La oración es, te encuentras en el mar de tu vida, en el mar de tus problemas, en el mar de tus necesidades, en todo lo que estás experimentando, y te abandonas y te agarras de esa balsa, que es tu Dios. Y es cuando tu vida completamente se va a transformar. Por eso es tan importante en cada uno de nosotros, es hacer la voluntad de Dios. Y es hacer la voluntad de Dios, es buscar la realización de nuestros deseos y quereres. No, es anteponernos siempre a la voluntad mía, voy a anteponer siempre la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué es lo que sucede? Si tus oraciones no están dando el fruto que tú quieres, probablemente es porque no hemos aprendido a hacer oración. Yo los invito a que hagamos un pequeño ejercicio de oración. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojitos. Y quiero que lo que estamos pasando cada uno, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de tu comunidad, de tu trabajo, también a nivel mundial, óyelo bien, a nivel mundial. En lugar de verlo como situaciones que te están destruyendo
y que tienes que huir de ellas forzosamente, que es donde caemos en la desesperación. Y la desesperación es una herramienta de Satanás para atacarnos, para presentarnos puertas falsas. Entonces, ¿tú crees que Dios puede hacer algo maravilloso de lo que te está pasando? Piénsalo bien. Aunque humanamente nada bueno pueda venir, tú creas que nada bueno pueda venir de esta situación. La pregunta es si tú crees que Dios puede sacar algo bueno de esta situación. Abandono de hogar, enfermedad incurable, pérdida del trabajo, problemas con la mamá, con el papá, con los hijos, problemas económicos. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo maravilloso? En la medida de tu respuesta es la medida de tu abandono, de tu acto de fe. Primer momento, hay que hacer esta acción espiritual, ponernos en esa sintonía con Dios. ¿Confías o no confías en Dios? Y si confías en Dios, ¿qué tanto estás dispuesto a aguantar esa situación? Si el Señor permitiera que fuese toda tu vida, ¿confiarías en Él? Mucha gente dice, tengo fe en Dios que me va a ayudar. Tengo fe en que Dios va a cambiar este problema. Tengo fe en que Dios va a solucionar esto. ¿Es verdaderamente fe o es capricho? Porque tú quieres que sea así. Porque solamente lo estás viendo desde tu problema, tu necesidad. Pero verlo ya desde toda la salvación de la humanidad, desde todo el proyecto de Dios. ¿Confías en tu Dios para abandonarte en Él? Y si confías en Él, ¿estarías dispuesto a humillarte y no decir nada? Ni siquiera, a lo mejor lo que tú quieres, simplemente es presentarte ante tu Dios, sabiendo que estás en sus manos, sabiendo y reconociendo que eres de lo peor, un pecador, y que no vienes a acusar a nadie, aunque sea el asesino de tu hijo, el violador de tu hija, el marido o la mujer que te quitó al marido, el compañero que te hizo que te corrieran del trabajo. Y en lugar de caer en ese odio, en ese coraje, agachar la cabeza, humillarte. Recuerda que la humildad es vaciarme de mí para llenarme de Dios, para transformar lo que hay dentro de mí en algo más grande. Tercer momento, el amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Hasta dónde tú amas a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer a un lado tu humana voluntad, por muy fuerte que sea, por muy grande que sea ese deseo, esa necesidad, que sientes que se te parte el alma, que sientes que si no se cumple no puedes manejarlo, y decir que se haga tu voluntad? Vengo ante ti para que se cumpla tu voluntad, no para que se cumpla lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y ahí es donde el Señor nos invita. Quiere amar al Señor tu Dios con todo el corazón, y quien ama verdaderamente a Dios, hay que ponerlo como el vértice de toda nuestra vida. No hay ahí el que ama y hace conciencia de esto. No tiene peligro de que su oración sea una expresión de orgullo o de egoísmo, o pedir éxito en las cosas materiales, o salud, o riqueza, honores, o cuestiones que no es que sean malas,
Obviamente Dios no entra en los corazones que no están dispuestos. Dios no actúa en los corazones, no porque no quiera, sino porque no lo dejas actuar. De alguna manera estamos envueltos en una oscuridad. Quien ama a Dios se pone en ese plano delante de Él, buscando su gloria, buscando el amor de Él. Quien ama verdaderamente a Dios busca como primer cosa en su oración el reino de Dios en las almas. El reino de Dios en las almas. ¿Estarías dispuesto a contribuir al reino de Dios en las almas de tus seres queridos, renunciando a tu propio proyecto? Esa es la medida del amor. ¿Qué fue lo que hizo mi Señor Jesús en la cruz? Renunció. ¿Qué hace mi Madre Santísima? Renunció. ¿Qué hace mi Señor San José? Renunció. Si empezáramos a hacer nuestras oraciones con esta conciencia, veríamos el poder de Dios de una manera increíble. Así es que los que quieran hacerlo, digan conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que me hace falta la fe, que me hace falta la fe, que me hace falta humildad, que me hace falta humildad, pero sobre todas las cosas, me hace falta saber amarte, saber amar por sobre todas las cosas. He descubierto que soy egoísta, que solamente te busco para que me des lo que necesito, para que me des el bienestar en mi familia, en mi persona, en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Señor Jesús, reconozco que soy cobarde, que me da miedo dar ese paso de abandono. Quiero tener fe. Señor Jesús, tú me la has dado, pero no he sabido corresponder a este acto, porque no he sabido escuchar tu palabra, no he sabido meditarla, y por lo tanto no he sabido obedecerla. Pido perdón, Señor, por esta falta de fe. Pido perdón, Señor, por esta soberbia que me he puesto por arriba de todos los que me han ofendido, de todos los que me han dañado con sus palabras, con sus acciones, con sus mentiras, con sus traiciones, con sus pecados. Me he puesto indignado de todo el daño que me han hecho, pero yo no me había dado cuenta del daño que yo he hecho a tu proyecto, que es mucho más importante que cualquier cosa que yo decida, que yo haga. Reconozco, Señor, que no me he acercado a ti con la humildad necesaria. Pido perdón, Señor. Saca de mi mente, saca de mi corazón todo orgullo, toda soberbia, todo egoísmo, todo pensamiento que me haga sentir, que me haga actuar, que me haga hablar de tal manera que yo sea el único, que yo sea el más importante. Señor Jesús, arranca de mi vida todo aquello que me llene de soberbia, que me llene de orgullo, de vanidad y de egoísmo. Señor Jesús, humanamente yo no puedo hacerlo. Me cuesta trabajo porque veo mucho
porque veo mucho cómo me lastiman, cómo me lastiman, cómo me hieren, cómo me hieren, cómo yo me siento cómo yo me siento ante las acciones ante las y acciones las palabras de los y las demás. palabras de los demás. Señor Jesús, Señor Jesús, y dame ese amor y dame ese amor que solamente viene de ti. que solamente viene de ti. Tú eres el amor. Tú eres el amor. Dame, Señor, la oportunidad Dame, Señor, la de oportunidad agarrarme de este amor de agarrarme de este amor para hacer tu voluntad para hacer tu voluntad más grande más grande en mi mente, en mi mente, en mi corazón, en mi corazón, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi alma, y en mi alma, que mi propia voluntad. que mi propia voluntad. Señor Jesús, Señor Jesús, incluso todas mis oraciones incluso todas mis oraciones siempre han sido pensando pensando en lo que yo quiero, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo necesito, en lo que a mí me duele, en lo que a mí me duele, en lo que a mí me preocupa. en lo que a mí me preocupa. Hoy, Señor, quiero dar este paso. Por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida. Sé que me va a costar trabajo. Sé que me va a costar trabajo. Pero con la fuerza de tu amor. Pero con la fuerza de tu amor. Puedo cambiar. Puedo cambiar. Puedo ir transformando. Puedo ir transformando. Mi mente. Mi mente. Mi alma. Mi alma. Mi cuerpo. Mi cuerpo. Y mi corazón. Y mi corazón. En una persona. En una persona. Perfecta. Perfecta. A tu voluntad. A tu voluntad. Una persona. Una persona. Santa. Santa. A tu divina voluntad. A tu divina voluntad. Puede ser que sea rechazado. Puede ser que sea rechazado. Perseguido. Perseguido. Atacado. Atacado. Por Satanás. Por Satanás. Por sus secuaces. Por sus secuaces. Muchas personas lo son conscientes. Y otras tantas son inconscientes. Que trabajan para Él. En esos ataques. Por eso, Señor. En tu nombre. Con el poder de tu sangre preciosa. Con el poder de tus llagas benditas. Con el poder de tus llagas benditas. Con el poder de tu Santa Cruz. Con el poder de tu Santa Cruz. Y en nombre de la santa obediencia. Y en nombre de la santa obediencia. Yo reprendo. Ato y amordazo. Corto y destruyo. Toda obra de Satanás. Todo ataque. Toda opresión. Toda obsesión. Y sobre todo. Todas esas puertas falsas. Que yo he acudido. Que yo he abierto. En mis momentos. De desesperación. De miedo. De angustia. De soledad. De dolor. Señor Jesús, yo reprendo toda obra de Satanás, que por mi ignorancia, que por mi orgullo, soberbia, por mi falta de fe, por mi falta de amor, yo he permitido en mi vida. A partir de ahora, yo renuncio a todo esto. Quiero empezar a caminar en esta aventura de la oración, del abandono, del verdadero amor. Señor Jesús, ahora te entrego mis preocupaciones, mis dolores, mis enfermedades. Señor Jesús, yo no te pido por mí. Te ofrezco lo que estoy pasando para que se cumpla tu divina voluntad. Yo sé que tienes el poder para hacer algo bueno de esto malo que estoy pasando, que estoy viviendo. Pero no te he dejado actuar porque no estoy preparado. O no estaba preparado. Para el sufrimiento. Para el dolor. Hoy, Señor, yo me abandono a tu divina voluntad. Y perdono en tu nombre a cada una de las personas que me hayan dañado, que me hayan lastimado, a mis familiares, amigos y enemigos.
y enemigos. Y yo les pido perdón. Y yo les pido perdón. Porque yo también he dañado. Porque yo también he dañado. He dañado y he lastimado. He dañado y he lastimado. Con mis palabras. Con mis palabras. Con mis acciones. Con mis acciones. Señor Jesús. Señor Jesús. Te entrego. Te entrego. Toda mi vida. Toda mi vida. Quiero unirme. Quiero unirme. Como tú lo hiciste. Como tú lo hiciste. Al Padre. Al Padre. Buscando. Viviendo y cumpliendo tu divina voluntad. Tu divina voluntad. Bendito seas. Bendito seas. Alabado seas. Alabado seas. Glorificado seas. Glorificado seas. Amén. Amén. Ahora agachen su cabecita. Ustedes se han unido a un proyecto maravilloso que sobrepasa su entendimiento, sobrepasa su comprensión, también el mío. Pero ahí es donde entra ese acto de fe. Si el Señor sabe lo que es mejor para ti, y si es para tu bien, para tu alma, y para la salvación y el cumplimiento del reino de Dios aquí en la tierra, ahora el Señor concederá los milagros necesarios a cada uno de ustedes, siempre y cuando ustedes se hayan abierto y hayan hecho verdaderamente en este acto de fe, en este acto de humildad y en este acto de amor, esta oración. Y yo, como sacerdote indigno y con todas mis miserias, pero al fin sacerdote de Dios, voy a bendecir y a sanar para gloria suya y para testimonio de muchos que todavía dudan y para la salvación de las almas de ustedes y de las almas que Dios les ha encomendado. Yo reprendo toda enfermedad, toda alteración que esté perturbando cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema, ya sea por medio de agentes externos como bacterias, virus, parásitos, hongos, ya sea por alteración en el metabolismo, en el funcionamiento, ya sea por alguna alteración orgánica, anatómica o funcional, ya sea por algún otro trastorno que estés padeciendo esta enfermedad, esta alteración en tu cuerpo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre del proyecto más grande de toda la humanidad, que es la salvación de las almas, el Señor les conceda lo necesario en estos momentos, no solamente en el cuerpo, sino también en sus familias, en sus trabajos, todo lo que es necesario para la salvación y para que el reino de Dios sea instaurado en sus corazones, que se manifieste el poder de Dios, que se manifieste el Espíritu Santo. Con esta bendición, con esta oración, con esta sanación, reprendo, ato y amordazo todo aquello que no sea de Dios o que forme parte del reino y el proyecto de Dios, y lo mando a los pies de mi Señor Eucaristía y los declaro libres y sanos, para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hagan estos ejercicios, mediten antes de hacer su oración. Acto de fe, acto de humildad y acto de amor. Actos espirituales que pueden acarrearle a ustedes tantas bendiciones como no tienen una idea. Obviamente a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cuando lo hacemos verdaderamente y lo estamos tratando de hacer de corazón. Puede ser que no nos salga al principio, como cuando uno aprende a caminar y anda así como el niño, ¿no? Recién que está aprendiendo a caminar, camina como borrachito y se cae, pero se levanta y sigue intentándolo. Entonces, vamos a empezar a caminar en esta experiencia maravillosa de la oración, pero si se caen, si no se preocupen, volverlo a hacer hasta que se vuelva ya una necesidad, un reflejo, una actitud normal en la vida de cada uno de nosotros. Y van a ver las maravillas que Dios va a hacer en ustedes. Amén. Muy bien, pues pongan sus manitas, que vamos a continuar presentando la ofrenda, y junto con la ofrenda también las peticiones que ahorita Madre Rosario y las de todos aquellos que les hemos prometido orar. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda de mis hermanos también a través de los medios con sus granitos de arena, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte
casa, Casa, vestido vestido y sustento. y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. muy bien, pasamos a hacer nuestra ofrenda, cantamos Madre Rosario.